con un ventarrón con ráfagas de 40-45 nudos. Un viento infernal. Ahí tenemos a los vecinos que llegaron ayer y les estuve explicando, no abras porque el viento va a ser terrible. Ya les estuve explicando ayer lo de los sprints, no me hicieron ni puto caso y ahora están corriendo a ponerlos porque ven que no... Porque te están copiando, has añadido otro. Claro, he puesto dos sprints, nosotros hemos puesto dos, uno que ya teníamos con el muelle y otro, el largo, que ya usamos en Sefiros, y allí estuvimos aguantando con ese cabo más que nada para que nos aguante la proa y que no todo el trabajo lo haga el ancla, ¿no? El ancla más trabajando de lado. No tenemos apoyo aquí en ningún sitio porque este puerto ya es bastante peligroso y cuando entra el viento del este, si tú no querías salir hace un momento. El canal es de los dos, capitán, no solo tuyo. Pero tú me has hecho abajo que no querías salir. He cambiado de idea. Resulta que cuando entra el viento, ahora está entrando noreste, pero cuando entra este, dentro de la bocana está mirando al este. Entonces se forma una ola aquí bastante chunga. Que los barcos se menean un montón, incluso se pueden llegar a tocar los mástiles. Entonces, pues eso. Primero el norte fuerte viene de allí, luego va a entrar este, pero ya algo más moderado. Ahora tenemos eso, rachas de 40-45 nudos, el barco totalmente inclinado, tocando ahí atrás tocando atrás en el muelle, con la cadena totalmente tensada, y ya no quiero tensarla más. Y con esos dos springs que nos aguantan un poco la proa. Y además, para aderezarlo todo, la música del vecino, que se ha dejado las trizas sueltas y están ahí ton, dándonos música a tope. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Yo lo que estoy rezando es que aguante el ancla de ese... Hay que cerrar aquí. Es que se nos abre el cristal este. La Zodiac ya les ha salido volando. Y yo lo que rezo es que aguante el ancla de ese barco, porque si ese ancla no aguanta, el barco se va a venir totalmente de lado contra el muelle y me va a pegar ahí en el spring que tengo ahí aguantando. Bueno, muchísimo viento. Bueno, no sé si se oye, pero de verdad es un escándalo. Solo en ver tu peinado se nota que has salido fuera a poner la triza esta, el cabo, que está súper despeinado. Ah, por cierto, hablando de peinado, yo me he hecho mis trecitas. El capitán dice que son las trecitas de Pocahontas, pero conociéndome yo digo más bien que son las de Laura Ingalls. ¿Vosotros qué opináis? El pipi calzas largas. No, esa no, esta era con coletas así, no eran trezas. Ah, bueno. Eso es lo. Para que veáis las preocupaciones a bordo de la tripulación, ¿vale? Oye, espera un momento. Ya sé que mi hermana no me ve, pero hoy es su cumpleaños, hoy es su cumpleaños. Carmel, ma peau douce, je t'embrasse très fort, joyeux anniversaire, je t'aime. Pero si no te ve, no ve los vídeos, no se entiende. Sí que me entiende. Je t'aime. El capitán le tiene que decir al otro velero lo que tiene que hacer, porque tiene la vela del palo mayor medio abierta y como se levante con el viento puede ser muy peligroso. Entonces están cerrando la velada que está encima de la botavara.
a la capitán, está pendiente de la Petite Marie y pendiente del barco de al lado, por supuesto, porque si el otro tiene problemas, pues nosotros también, claro. Ayudar. Y hace unos minutillos la pasarela casi se nos vuela. En lo peor del temporal ahora mismo, son la 1 y estamos justo aquí en el norte, donde pone aquí 44, 46, 43, nosotros estamos ahí. Nos quedan 3 horas de esto todavía, 3 horas o 4, pero bueno, no estamos en peligro, pero sí que es bastante incómodo, ¿no? El barco está tumbado constantemente y chocando atrás, pero bueno, esto es lo que hay. Estamos fuera de temporada, afortunadamente el puerto está vacío, aunque no sé si sería mejor con barcos apoyados, ¿no?, unos en los otros. Difícil. ¿Qué tal, amor? ¿Cómo vas? A mal tiempo, buena cara. Como nunca tengo tiempo de limpiar porque estamos siempre de parranda con el motorino, pues aprovecho para limpiar mi casita. ¿Qué? ¿Cómo no puedo salir a disfrutar y hay que estar en el barco? Porque esto, la Petite Marie se menea, está lanzando la lambada. Pues aprovecho para hacer mi cosita maruja. Yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Estar pendiente de lo que pueda pasar, vigilando las amarras, moviendo las defensas de popa y vigilantes. Hemos salido del puerto de Skopelos, por fin. Hemos estado ahí 10 días. Y ahora vamos a ir a un fondeo que vimos con la moto bastante espectacular, ya lo vais a ver cuando lleguemos. Vamos a grabar algo de la maniobra que vamos a hacer. Pero os quería enseñar otra cosa. Fijaros en la pantalla del GPS que tenemos un objetivo ICE ahí, escondido detrás de las rocas y tal, para que os hagáis una idea de la distancia, y que no hay ninguno más a un montón de millas, ¿no? Y quiero que veáis el pesquero ese que viene por ahí. A ver si hago un poquito de zoom y llegamos a verlo, aunque ahora va a pasar cerca y lo voy a grabar mejor. No sé si lo estáis viendo. Es un pesquero que debe venir como a 10-12 nudos de velocidad, un pesquero de estos de madera enormes y que no tiene ice. ¿Veis? No está obligado a llevar ice, repito, un pesquero de madera de unos 40 metros. La única manera de verlo es a través del radar. Aquí vais a ver este punto que se mete justo delante de la proa, ahí, ¿lo veis ese? Ese es el barco. ¿Veis el punto? Ese es el barco. ¿Qué quiero decir con esto? Hay montones de veleros que no disponen de radar. Imaginaros ese bicharraco por la noche que viene a esa velocidad. Ya sabemos cómo va la gente en los pesqueros y tú no lo ves, y vas en tu guardia de noche tranquilo, mirando el ice, mirando tal, y en esta zona, por ejemplo, se ve que no es obligatorio. Hemos encontrado muchos, incluidos ferries,
que no llevan el ice directamente, o lo llevan apagado, se les olvida ponerlo, no sé qué. Así que eso es lo que os quería comentar. Ahora se va a ver un poquito mejor, ¿no? Por ahí. Mirad qué hermoso velero, qué hermoso pesquero. ¿Eh? Primero he ido a poner yo el primer cabo, pero el viento no nos está ayudando mucho, la verdad. Y ahora el capitán ha ido a poner el segundo cabo a tierra. Y hemos querido fondear en este sitio porque es uno de los sitios con más paz que he visto en toda Grecia. ¿Qué tal, capitán? Está lejos. Dímelo a mí, que yo he ido sin ningún cabo, ¿eh? Pero ya se está tensando, ¿eh? Ostras. Oh, pues no hace falta ahora, ¿no? No, hazla firme antes de que se escape. No, puedes tirarla un poquito más. Mirar este sitio. Si podemos vamos a hacer una toma con el dron, pero... Hemos estado en un montón de sitios por Grecia y Grecia es bonita de por sí. O sea, la belleza, cuando algo es bonito, no puede cansar la pupila de ningún ser humano. Yo creo que es ley de vida eso. Pero en todos los sitios bonitos que hemos estado, este creo que es el más bonito naturalmente, o sea, naturaleza hablando. O sea, es que fijaros en el azul, que se junta con el verde directamente, o sea, no hay... Es que además, bueno, para llegar a este fondeo, como no tengas el GPS, no llegas porque no se ve desde el mar. Está dos bahías por delante, no sé cómo explicarlo. Y luego estamos rodeados de verde, de pinos, esmeralda, es guapísimo, de verdad que sí. Y para mí, en toda Grecia... En toda Grecia, yo desde que navego, creo que no he estado en un sitio así en mi vida. En toda Grecia, en todas las partes que hemos estado, en todos los archipiélagos, y hemos estado en muchísimos sitios, este para mí se queda... bueno, lo pongo ahora en número 1. Hay una paz, unos olores, unas vibraciones tan bonitas, o sea, es estar realmente en plena fusión con la naturaleza. Fijaros ahí el verde. Creo que las cámaras no lo captan bien, pero fijaros ahí, estamos completamente solos, que no sabemos si esto es un fondeo, ¿no? Porque estamos con los cabos a tierra, ya habéis visto. Un par de casitas ahí y hasta donde se pierde la vista, montaña azul y verde absolutamente y ahora por todas partes. Y ahora vamos a comer. Tengo el corazón contento, el agua está velada. Tengo el corazón contento, hemos puesto los cabos a tierra. ¿Está enrollando o desenrollando? Dale cuerda al rollo.
Va a buscar el fusil que ha dejado ahí en el fondo. Tenemos comida. ¿Qué estás haciendo? Aprovechando el último rayo de sol, porque la popa ya está a la sombra de este sitio maravilloso. Por cierto, esta pequeña bahía, este pequeño rincón de paraíso se llama Mplo, M-P-L-O. Muy raro, sí. Y está justo al lado de la playa que está ahí, que se llama la playa Panormos, y está en la costa oeste de la isla de Skopje. A los pescados y a los patos. Pero no se lo eches en el mismo lado, échale a uno para allá y al otro para allá, así no se pelean. Oye, ya está bien, capitán, ¿no? Venga. 1, 2, 3, el más rápido. Corre, corre. Tú. Pues se le ha llevado el pescado. Corre. Mira, sí. Venga, por fin, capitán, te voy a cortar el pelo, porque esto ya... Pero tú siempre me has dicho que desde pequeña querías ser reportera de viaje o guía, pero Sí. no me habías dicho que querías ser peluquera. Sí, mi pasión ¿Es la peluquería? era, bueno, quería ser guía turística. Se nota, ¿no? Un poco en los vídeos. Bueno, guía turística cuando tenía que elegir a qué universidad ir, pero tenía que sacarme la carrera de historia, que en Francia es potente y me dio un poco de pereza, la verdad. Pero ahora casi estoy un poco arrepentida y casi entro en Spanair. Por 2 centímetros me echaron. Sí, ya tenía el turismo en la sangre. ¿Y sabéis qué fue mi
mi trabajo de fin de curso. Pues llevarme a 50 estudiantes de la Universidad de Nantes a Madrid una semana. Visitas culturales, históricas, por supuesto. Bueno, un montón de... O sea, que lo de los vídeos y hacer todo eso ya viene de lejos. Eso. De lejos. Y luego tuve la suerte de encontrarme con empresarios mallorquines impresionantes. Vaya, pensaba que iba a decir que se encontrase conmigo. No, en el sector turístico, y la verdad es que tuve la suerte de hacer un trabajo que me llenaba un montón y además viajaba muchísimo. Entonces la verdad es que... Bueno, pero nos vamos un poco del tema. Sí, has visto que hay unos cuantos followers que han dicho que cascas un montón. Es verdad, ahora no sé cómo se llama, pero lo he visto. Ah, y hay uno que ha dicho que estábamos súper morenos y que si no lo decía reventaba porque casi le ha recordado nuestra piel morena de un poquito antes en la temporada, que se parecía al color de Trump. Pues no, envidia cochina, era nuestro color de pleno verano. Bueno, aún tenemos un poco. Bueno, ahora empieza... Déjalos ya descansar, los pobres. A ver un momento. Y cuando hago este tipo de trabajitos, no puedo impedirme, es imposible no pensar a mi tía que es peluquera. Mándale un beso por si acaso te ve. O no tiene internet. Tía Diulinda, que tiene 9 años menos que mi abuelita, que se ha ido este verano, como algunos ya lo sabéis. Bueno, un pensamiento muy fuerte para ellas dos. Bueno, voy a empezar, ¿eh? Bueno, ¿qué corto? Si solo voy a poner unos trozos. Ah, Que ¿qué trozo? Aquí, aquí. Bueno, voy, Sí. Voy, amor. Yo empiezo y luego me dices. ¿Este año parezco el príncipe de Bequelar o no? También, No, ¿no? Es el que es el corte único de la casa. Cristóbal Colón, no, pero hoy te he hecho un poquito de escalado, pero hay un lado más largo que otro. Sí, pero da igual. ¿No? Con la coleta no se nota. No, porque luego córtate aquí, como de aquí está más largo, me cortas de aquí, luego de aquí, luego... Capitán, no te preocupes. Venga, mira para allá. Bueno, avec les moyens du bord, como digo siempre, pero bueno, te lo he hecho con cariño. Está muy bien. Ahora ya hasta el año que viene ya no se corta más. Vale. A ver, ¿este año qué os parece? ¿Visto cómo ahorramos dinero, eh? ¿Os acordáis del pulpo que el capitán me dejó encubierta el otro día? El ¿Pero que cómo se que quería... os acordáis? Si hace un minuto que lo han visto. Pues eso, el pulpo que se quería ir, que se estaba escapando ahí con sus ojos enormes, pues os puede enseñar en qué se ha convertido. Sí, aquí lo que se mata se come. Gracias, capitán. Buen provecho, buen apetito. Ahí están los dos pescadores de la bahía. El griego Nikos, que por la tarde se va a pescar con su barquita. Y el capitán, que vuelve, espero que con un pulpito. Ahí viene el capitán. A ver qué me trae.
A ver, capitán, enséñame lo que has traído. Has pescado hoy, ¿eh? Ostras. Bueno, para comer un poco, A ver. hay que buscarse la vida. 2 pulpitos de ración y este pescado. Y he roto el fusil, he perdido la cuerda, se me ha ido el arpón para abajo. Un desastre, y estoy muerto de frío. Estoy congelado. A ver, a ver, a ver. La pesca del día. 2 pulpitos y un pescado. A ver, capitana, ¿qué estás haciendo? Pues estoy eligiendo qué deporte voy a hacer hoy. Porque yo tengo a bordo mi gimnasio portátil. En esta bolsa tengo un montón de cosas. Os lo voy a enseñar. Tengo una pelotita que la utilizo para varias cosas. Luego tengo estos pesos, brazos, piernas también. Luego tengo varias cintas, ya sabéis, ¿no? De diferentes grados, por supuesto. Luego tengo las mancuernas estas que pones o en los brazos o en el pie para que tengas un poquito más de peso para trabajar. Luego otra banda. Luego tengo lo típico para alrededor del mástil. Y 1, 2, 3. Luego tengo esto que lo utilizo en el interior del barco, porque así con la madera, uy, me deslizo y así trabajo piernas. Y luego tengo mi yoga fly que he construido yo misma con tela recuperada y unos ganchos que utilizaba el capitán cuando volábamos en parapente. Esto también lo tengo, ajá, aquí, bueno, sabéis, ¿no? Mi mat, por supuesto, para hacer yoga. Y os enseño esto, sobre todo a vosotras capitanas, para deciros que os animéis a tener a bordo vuestro kit de gimnasia. Yo hago pilates, un poco de fitness con peso, bueno, yoga fly no mucho porque no tengo demasiado músculo en los brazos, entonces me cuesta un poco estar fuera del barco, pero os animo porque primero, si estáis en la pre o en la menopausia o en la post, es muy importante hacer deporte y sobre todo un poquito de peso. Y de todas formas, ya lo sabéis, supongo, ¿no? Que hacer deporte genera algunas hormonas como la dopamina, la serotonina y la endorfina que produce bienestar y placer. Pero sobre todo es bueno para el físico y para la mente. O sea que os animo a tener vuestro kit en el barco. Este es el mío y hoy voy a hacer piernas con cintas. Allá vamos.
Bueno amigos, llega el final del vídeo, nos vamos de Escópelos, de este fondeo en el que hemos estado prácticamente en el paraíso, el mejor sin duda de los que hemos visitado estos años. Sí, sin duda el sitio más idílico y mágico de, yo diría, de Grecia, de toda esta temporada. Sí, sin duda. De hecho tenemos un poco de pena de irnos. Y no descartamos volver, porque ahora vamos a ir a otra isla que está aquí arriba, la última de Esporadas. ¿Quiatos? Y veremos cómo está la cosa, pero es bastante posible que volvamos porque es un sitio espectacular, hay pesca, hay paz, hay tranquilidad, no hay barcos, estamos solos, es un sitio bastante seguro. Me da pena, sí. Pero tenemos que seguir, no queda otro remedio, así es la vida, la nuestra al menos. Si te ha gustado este vídeo, el contenido de este vídeo y la isla de Escópelos, por favor dale al like, y si no te ha gustado, pues dale también, anda, enróllate. Chao. Comparte, comenta y no olvides seguirme en Instagram en Soltaramarras con 3 R's. Ven, enróllate también. Chao. Adiós.